Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy iniciamos estos ejercicios espirituales o lo que nosotros llamamos como los cuaresmales. Vamos a iniciar estos cuaresmales. El día de hoy, que es el día primero, vamos a hablar sobre la misericordia de Dios o el Dios que es misericordioso. Y pues justamente dentro de todo este mundo en el que nosotros vamos caminando, nos damos cuenta cómo realmente la presencia de Dios y la misericordia de Dios se tiene que hacer presente en cada una de nuestras vidas y sobre todo en las experiencias negativas o incluso en los momentos en los que nos hemos apartado justamente nosotros de Dios y que hemos sido presa también del pecado. Pero sabemos realmente que Dios es misericordioso y que Él nos perdona absolutamente todas nuestras faltas, pero algo muy importante es que no la debemos de creer. Nos debemos de creer realmente que la misericordia de Dios es infinita. Debemos de creernos que realmente Dios nos ama y por ese amor tan grande Él es capaz de perdonar nuestros pecados. Por eso, el día de hoy te invito a que juntos hagamos esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, hoy en este día te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para transformar este espacio en un lugar de meditación y oración, donde podamos discernir tu palabra, entender lo que tú quieres que sea entendido. Danos disposición para recibir tu palabra y llevarla a la práctica con los más necesitados de ella. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en las personas y la creación, especialmente en las que sufren y necesitan experimentar tu misericordia y tu ternura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues fijémonos cómo realmente el día de hoy quisiera comenzar platicando una experiencia, o más bien leer una pequeña anécdota en el cual vamos a reflexionar y vamos a entender realmente el amor de Dios hacia nosotros y por el cual Dios para con nosotros es sumamente y infinitamente misericordioso. El texto dice así, es la historia del perro. Dice, en un pueblo cercano a Palestina, en una de sus inmensas plazas se hallaba una gran multitud de personas reunidas, observando algo en el piso. Era un perrito muerto que había sido atropellado por una de las carretas. El animal estaba mutilado y en sumo ensangrentado. Algunas de las personas que estaban por este lugar se detenían al verlo y decían, ¡qué asco! Alguien tiene que quitarlo de aquí. Da muy mal aspecto al pueblo. Está horrible. Al escuchar esto, algunos hombres dijeron, quitémoslo de aquí para que no dé mala impresión a nuestro pueblo. Jesús, que pasaba por ahí, asombrado de ver tanta gente reunida, se dirigió hacia ella. Se abrió camino entre la multitud, se detuvo donde el perro, se inclinó para acariciar su cabeza y abrió su hocico y exclamó, ¡qué hermosos dientes tiene! Y se alejó, dejando perplejos a todos con semejante comentario. Exclamaron, ¿quién es este que ve hermosos los dientes de este perro? Uno de los presentes respondió con voz inquieta y pensativa, ¿quién más vería hermosos los dientes del perro, sino Jesús de Nazaret, que es capaz de sentir misericordia y descubrir la belleza en este perro? Pero realmente nosotros veamos en esta historia algunos elementos importantes que nos ayudan a nuestra reflexión. Entonces ahora yo a ti te hago dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué nos dice esta narración? Si nosotros vemos realmente el ser humano, cómo va caminando y cómo ve las cosas, muchas de las veces tomamos la actitud de aquellos pueblerinos, de aquellos que miraban al animalito que estaba ahí ya muerto, atropellado, y en lugar de sentir lástima, de sentir misericordia por él, al contrario, se ve como que estorba. Y nosotros, fijémonos, cómo vamos en la calle caminando y vemos gente que está indefensa, gente que está enferma, gente que incluso está sucia, gente que está tirada en las calles y decimos, pues qué feo se ve.
que se vaya de aquí, nos estorba. Entonces son actitudes que nosotros vemos y que incluso a lo largo también de la vida a nuestros familiares los vamos haciendo como a un lado, y sobre todo cuando tienen ese tipo de situaciones o viven así. Entonces nosotros analicemos realmente nuestra vida en ese tiempo cuaresmal, cómo estamos viendo el dolor del otro. Estamos viendo incluso cómo en el mundo están pasando cosas muy feas. Esta enfermedad, entonces, que va viendo y que van personas muriendo constantemente, y que incluso a pesar de ver estos acontecimientos, muchos decimos que no pasa nada. Muchos decimos que es algo que se están inventando. Muchos decimos que realmente esto no existe. Y sin embargo, vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación cómo está falleciendo gente, cómo muere gente todos los días, y no solamente por esta pandemia, sino también por hambre, por diferentes enfermedades, ¿verdad? En soledad, en depresión, en tristeza. Hay gente que todos los días va caminando y va perdiendo también la vida. Por eso sería que bueno que analizáramos nosotros realmente qué nos dice a cada uno de nosotros esta narración. Y una segunda pregunta: ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios? Jesucristo vio algo totalmente diferente a lo que vieron los demás. Los demás vieron un estorbo y Jesucristo en cambio no. Vio la hermosura y la belleza de aquel ser que incluso aunque haya estado muerto, incluso aunque haya estado destrozado, con sangre, vio su belleza. Y este signo de ver sus dientes y decir, qué hermosos dientes, entonces demuestra realmente que la obra de Dios es perfecta, que cada uno de nosotros es bello y es perfecto en todos los sentidos. Pero nosotros realmente, ¿con qué lógica tenemos que ver, o con qué ojos tenemos que ver los acontecimientos y a las personas que nos rodean? ¿Con los ojos humanos, en el que entonces es un estorbo? ¿O con los ojos divinos, en el que es aquel ser que Dios también ha creado y que está lleno de dignidad y que en él también está la belleza? Pero en este aspecto, en el tema del Dios de misericordia, tenemos que entender entonces qué es la misericordia. Y para esto, la palabra misericordia viene de dos palabras, que es miser, que significa pobre, y cordia, que se traduce también como corazón. Entonces, podemos decir que la misericordia tiene esta definición: un corazón que se hace pobre con el corazón del hermano necesitado, para dar y ofrecer un proceso de reintegración y dignificación que articula a toda la sociedad, aunque se trate de un simple animal. Su misericordia devuelve la dignidad a todos y a todos. Entonces aquí estamos hablando de la dignidad del ser humano. No es solamente sentir lástima por aquel, sino que en este sentir lástima es levantar a aquel que estaba en el fango, que estaba en el lodo, aquel que realmente, que incluso que nosotros con nuestras experiencias, por todo lo que hemos vivido, podemos llegar a decir, es que yo no valgo nada. Muchos de nosotros, cuando caminamos por la vida y en nuestras experiencias vamos diciendo eso, yo no valgo absolutamente nada. Pero sin embargo, el día de hoy, el Señor nos dice, levántate, tú eres importante, yo te amo. La palabra clave de la misericordia es el amor. Y el amor, pues no solamente en palabras, sino el amor también en expresiones. Y para esto quisiera que nosotros analizáramos qué es el amor. Podemos entender el amor en diferentes aspectos y elementos. Por ejemplo, en la actualidad hablamos sobre un amor concupiscible, y que es el amor que todo el mundo tiene en lo absoluto. Es el amor que, digamos, que es corrompible. Aquel amor en el que yo digo, me gusta una chamarra, y en el momento que la compro, se termina. O yo digo, me gusta, no sé, tal cosa, y lo obtengo y se termina el amor. O quiero a tal persona y quiero estar con tal persona, la obtengo y se termina.
Entonces, este es un tipo de amor en el que el mundo contemporáneo está viviendo. Y luego viene otro amor diferente, un amor filial, un amor de hermandad, el amor que le tienen los papás a los hijos, el amor que le tienen los hijos a los padres, el amor que le tienen los entre esposos, ¿verdad? Un amor filial, pero al final del día es un amor humano, es un amor que también se puede equivocar. A lo mejor no hay mucho grado de egoísmo como en el amor concupiscible, pero al final del día es un amor humano, es un amor que se puede llegar a equivocar. Pero sin embargo, el amor de Dios es un amor trascendente, es un amor enorme, es un amor grande, es un amor que nosotros no podemos medir. Y es un amor que se refleja justamente aquí en la cruz. Es un amor en el que nosotros podemos decir, es el amor realmente de Dios. Es el amor ágape. Es el amor que nosotros como cristianos estamos llamados a tener y a dar. Es el amor de la entrega, es el amor realmente capaz de donar y de dar la vida por el otro, como Jesús lo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, esta misericordia de Dios hacia nosotros no es solamente el acto del perdón, sino es el acto de acogernos realmente en todo lo que nosotros somos, con nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros conflictos, nuestras personalidades, el tomarnos realmente, el abrazarnos y el elevarnos. El decir, tú y yo tenemos una dignidad grande y es una dignidad que solamente el Señor es capaz de darnos y es una dignidad que solamente el Señor nos da a ti y a mí en todos los sentidos. Y ahora para nosotros poder entender justamente esta misericordia que tiene el Señor para con nosotros, tenemos en las Sagradas Escrituras una historia muy importante y que nos ayuda a entender y que al ir desmenuzando vamos a ir viendo justamente cómo el Señor nos ama a cada uno de nosotros y su misericordia para con nosotros es enorme, es eterna. A pesar de nuestra historia, a pesar de nuestros pecados, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho, aunque haya estado mal, siempre y cuando tomemos la actitud realmente de arrepentimiento y queramos estar nuevamente con el Señor, Él nos recibe con los brazos abiertos. Y para esto vamos a leer el Evangelio según San Lucas. Habiendo entrado Jesús a Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, pues era de baja estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verlo cuando pasara por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Entonces nosotros veamos cómo en este fragmento del Evangelio, primero Zaqueo. ¿Zaqueo quién era? Era al igual que Mateo. Era un publicano, era un rico, era alguien que había robado, era alguien que incluso, ¿por qué no? Era un pecador público. Toda la gente sabía de sus pecados. Y por eso Zaqueo no era querido, no era bien visto, era señalado incluso por la gente, incluso por el pueblo, por todos aquellos. Zaqueo era señalado. Y era señalado justamente porque era conocido como pecador. Pero en todo esto, Zaqueo también se sentía mal. Zaqueo también estaba, digamos, en el lodo, en el fango. Y sin embargo, Jesús no lo señala.
Al igual que Jesús a nosotros, a ti y a mí, no nos señala por todos los pecados que hayamos cometido. Zaqueo tuvo el chispazo de fe de decir, yo quiero ver a Jesús, yo quiero conocerlo, porque he escuchado hablar de él. Sus palabras me han llenado, sus palabras me han hecho ver la vida y mi vida de otra forma muy diferente. A lo mejor eso era lo que pensaba Zaqueo, ¿verdad? Pero la experiencia de Zaqueo fue una experiencia totalmente distinta e incluso pues diferente a la que tú y yo podemos tener. Y sin embargo, tu experiencia y la mía también es importante y es bonita. A lo que Jesús realmente le importó su historia, no. A Jesús no le importó su historia. A Jesús no le importó su pasado. A Jesús lo que le importó es su presente. A Jesús le importó realmente que él tuvo la convicción y él quería estar con él. Él quería conocer a Jesús y por lo tanto, aquel Jesús que a lo mejor pensábamos que lo iba a discriminar, no. Fue a su casa y por eso muchos lo criticaron. Criticaron a Jesús. ¿Por qué? Porque se fue con este hombre que era un pecador público. Entonces nosotros vemos y en nuestra vida podemos ver que Jesús quiere entrar en nuestra vida, que quiere entrar en nuestra casa, que se quiere quedar a dormir, a vivir con nosotros. Pero a la pregunta que yo te hago a ti, ¿estás dispuesto a recibir a Jesús en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar que su misericordia obre en tu vida? ¿Estás dispuesto realmente a acoger a Jesús en tu corazón? ¿O vas a ponerte en la postura de aquellos judíos que criticaban el que Jesús haya entrado a la casa, incluso no solamente tuya, sino de los demás? Pero el día de hoy, el Señor te invita a entender que Él viene a levantar a aquel que estaba en el suelo. Que Él viene a decirnos a ti y a mí, yo te amo. No importa tu historia, no importa tu pecado, no importa todo lo que hayas hecho mal. Yo a ti te amo tal cual. ¿Por qué? Porque eres mío. Y recordemos, cuando nosotros fuimos bautizados, nosotros fuimos señalados como propiedad de Dios, como propiedad de Él. Y nadie puede estar ni someternos absolutamente a nada, solamente Dios. Ni el maligno, ni el demonio puede tocarnos, nuestro espíritu, nuestra alma, porque nosotros pertenecemos totalmente a Dios. Y el día de hoy, el Señor nos quiere levantar, nos quiere renovar, nos quiere tocar y nos quiere que nosotros seamos conscientes que somos de Él y solamente de Él. Por eso, a pesar de tu pecado, a pesar de tu vida, el Señor te ama. Y el día de hoy, en esa historia de Zaqueo te lo dice, te amo independientemente de todo. Yo te amo y quiero ser misericordioso para contigo. Por eso, el día de hoy, te invito a que te sientas misericordiado, como dice el Papa Francisco, que te sientas perdonado. Ahora amigos, después de haber reflexionado sobre la misericordia de Dios, sobre su amor, sobre nuestra historia, es importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta algo muy importante. Debemos, en primer lugar, prepararnos para vivir esta Semana Santa un tanto diferente, incluso como la hemos vivido en otros momentos. Pero no nos fijemos en los actos exteriores, fijémonos más bien en los actos y cómo nosotros nos vamos a ir preparando poco a poco en nuestro corazón para vivir la Pascua del Señor, para vivir la resurrección. Y para esto, y para poder nosotros recibir la misericordia de Dios, te invito a que hagamos un pequeño ejercicio. En primer lugar, en un momento de silencio. Busquemos el silencio en nuestro hogar. Busquemos el silencio en nuestra habitación, en aquel lugar que a ti te guste mucho. Busca el silencio. Ya que estés en aquel lugar, haz un examen de conciencia. ¿Cuáles son tus pecados? ¿Qué es aquello que incluso tú sientes que el Señor no te ha perdonado? O incluso tú mismo no te has perdonado. ¿Cuál es tu historia de vida? Empieza a hacer un recuento de tu historia de vida
de todos tus acontecimientos, de todas las veces que la has regado, de todas las veces que has fracasado, de todas las veces que de una forma y de otra te has alejado del Señor. Después, pídele perdón al Señor nuevamente por todo esto, por todos los pecados, por todo lo que has hecho mal. Después de esto, si es posible y puedes recibir el sacramento de la confesión, te invito para que vayas a confesarte, cumpliendo todos los pasos que nos pide el sacramento, el reconocer nuestras faltas, el propósito de enmienda, el dolor de nuestros pecados, ¿sí? Y el propósito, pues obviamente de enmienda, de no volver a pecar. E ir a confesar al sacerdote nuestros pecados y recibir la absolución y cumplir la penitencia que el sacerdote nos ponga. Pero hay que irnos preparando poco a poco. El día de hoy te invito a que interioricemos, a que adentrémonos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra historia, incluso a los momentos tan difíciles que hemos vivido durante nuestra vida. Y también te invito entonces, para cerrar este primer día de ejercicio cuaresmal, hagamos esta oración a Jesús, porque recordemos, nuestra cuaresma no podemos vivirla sin la mentalidad de la Pascua, sin la mentalidad de Cristo como la luz del mundo que nos ilumina, como Jesucristo que ha resucitado para salvarnos a ti y a mí. Oremos. Padre Celestial, reconozco que te he fallado y te pido que me perdones. En este momento me arrepiento de todos mis pecados y rompo con toda mi vida anterior. Hoy abro mi corazón a ti y te recibo para que hagas una nueva persona llena de tu Espíritu Santo. Te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que de hoy en adelante me guíes a través de mi vida en todas mis decisiones. Te entrego mis palabras, mis deseos, mis necesidades, mi familia y mi trabajo. Decimos todos, amén. Pues después de este ejercicio cuaresmal del día de hoy, en el que hemos reconocido la misericordia de Dios para con nuestra vida, te invito a que durante este día busquemos mucho el silencio y reflexionemos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Hasta la próxima.